Bueno, oficialmente buenas tardes, todavía es de día afuera, así que podemos decir buenas tardes. Al tercer año. Hola, doctora Mirna, ¿cómo le va? Al tercer año del curso del Colegio Médico de Catamarca. Es un honor para nosotros hacer este curso, pero antes de empezar yo quiero hacer un par de reflexiones para todos. El año pasado, cuando empezamos el curso, que era el segundo año, que lo empezamos tarde porque la pandemia nos puso en jaque al principio y realmente no sabíamos si lo íbamos a poder hacer y al final, cuando nos encerramos todo y no teníamos de nuevo qué diablos hacer, dijimos, bueno, lo larguemos ahora o nunca porque de última estamos todos encerrados de nuevo como en el 2020. Lo largamos tarde y hicimos una cantidad impresionante de clases que fueron de primerísimo nivel y quedamos muy conformes. Pero la cuestión es que largamos el año pasado como una inscripción de ciento y pico de personas, que es lo que yo puse en el grupo un poco. De esas ciento y pico de personas terminamos siendo treinta y pico los que hacíamos el curso todos los viernes. Y muchos no podían porque es viernes, pues están de guardia, porque bueno, y lo veían en diferido y uno confiaba que, bueno, que uno lo ve en diferido y hace los exámenes y la mayoría realmente lo aprovecha como nosotros queremos, que es para el trabajo que estamos. Estoy yo antes full time y desde el año pasado compartido con Leticia y este año lo va a hacer casi todo Leticia. La idea es que ella se haga cargo de esto, de este monstruo que hicimos. Y Y bueno, y cuando uno va al resultado de los exámenes, uno queda un poquito golpeado porque uno dice, es muchísimo trabajo y tenemos 25 aprobados de los ciento y pico que empezamos. Eh, la idea es que lo sigamos, a ver, nada nos va a detener y lo vamos a seguir haciendo, pero pongamos todos un poquito las barbas en remojo y le pongamos un poquito las pilas en honor al trabajo y a la calidad de los exponentes. Quienes el año pasado vimos todos los cursos, es impresionante lo que pasó acá. Y mira, empezamos de manera estelar este año. No hay nadie mejor para empezar que Sergio, un tipo con una experiencia vasta, que sabe un montón de lo que va a hablar. eh, y todo va a ser así. Lo que me ha contado Leticia que viene es una cosa que a mí me sorprende lo que va a venir y yo estoy seguro que va a ser de la calidad acostumbrada. Y si vemos para atrás, nosotros tenemos una colección de 60, 70 clases entre los webinars de COVID más los 2 años de curso, que son un orgullo para nosotros. Y eso nos va a quedar para siempre. Siempre ustedes van a poder entrar a la página del colegio y verlos de nuevo las veces que quieran. Son clases universitarias todas. Entonces, ese solo hecho hace que valga la pena el esfuerzo. Pero el esfuerzo también, somos todos amigos, entonces esto es una contraparte entre todos. Nosotros hacemos el esfuerzo, dejamos esto para la posteridad y para siempre, y ustedes lo ven en directo, lo ven en diferido, lo leen en los PowerPoint que quedan en los grupos, responden el examen, que es un juego que nosotros les damos para que nos digan que están y que les interesa, y tienen su certificado. Que el certificado tiene muchos valores, además de haber hecho un curso del colegio y haber participado con nosotros, le da doble puntaje de recertificación y qué sé yo. Es parte de hacer las cosas que queremos hacer entre todos. No los reto más y no me pongo más en tonto, porque no es realmente lo que a mí me gusta hacer. Les doy la bienvenida a este curso, va a ser enorme, largo, porque empezamos en marzo, vamos a terminar en diciembre, así que nos van a tener que aguantar todo el año. Con el asunto del día, hemos también puesto en consideración que tal vez le estemos pifiando el día, que estamos todos cansados de esta hora, pero es imposible que nos pongamos todos de acuerdo qué día queremos, porque van a querer el viernes a las 8, otros van a querer el viernes a las 6, otro el viernes a la 1:30, otro el jueves, otro el lunes, otro no, mejor el domingo. Es imposible ponernos de acuerdo, porque somos muchos, somos todos grandes, estamos todos cansados y trabajamos un montón.
Tal vez haya que definir un día y respetarlo, tal vez sea este. Lo vamos a definir con Leticia y bueno, el que no lo pueda ver en directo lo verá en diferido, pero lo hagamos. Leti, Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este ciclo nuevo, 2022. Les agradezco que estén conectados, interesados. Como siempre decimos, desde el colegio, armamos todo esto para ustedes, para que ustedes aprovechen y puedan tener el contacto directo con el profesional. En este caso nos toca abrir el módulo de reumatología, que tenemos el orgullo de presentarlo al doctor Orellana Barrera, que es especialista en reumatología y jefe de servicio del Hospital San Juan Bautista, que nos va a deleitar esta noche con artritis reumatoidea. La idea va a ser una charla dinámica en la cual uno pueda interactuar, hacer preguntas, anímense, aprovechen que él va a estar dispuesto a contestarlas y espero que disfruten mucho esta charla. Es una patología, va a dar las pautas más actuales para estar atentos, para poder hacer el diagnóstico a tiempo, poder brindarle justamente una calidad de vida a estos pacientes, que no lleguen tarde, que no se deteriore la calidad de vida, que no impacte en su actividad laboral, en su vida normal. Y bueno, seguramente después va a cerrar con los avances de los tratamientos que hay, que fueron avanzando mucho y que mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Así que bueno, doctor Sergio, le damos la bienvenida y muchas gracias de parte del Colegio Médico y gracias por poder participar y abrir este módulo este año. Muy buenas noches, muchas gracias al Colegio Médico, gracias por la invitación. En nombre de los colegas que trabajan junto día a día en el Hospital San Juan y en la parte privada, queremos demostrar un poco lo que aprendimos en estos años, porque uno se sigue formando, y compartir con los colegas que, como vos decís, una formación continua nos viene bien a los catamarqueños, a los médicos de Catamarca, y poder elaborar planes estratégicos como para que un paciente llegue en forma temprana al especialista, o ustedes mismos también poder tomar las medidas básicas iniciales para iniciar un tratamiento y después ser seguido por nosotros, digamos. Bueno, esta noche nos toca hablar de artritis reumatoidea. Bueno, esta es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune que tiene un componente que afecta generalmente a mujeres en relación en 3:1 o 4:1 en algunos casos, y la edad de presentación es entre los 30 y 50 años. Es una enfermedad sistémica. ¿Y por qué es sistémica? Porque no solamente afecta a las articulaciones, sino que también puede afectar otros órganos. ¿Y cuáles son los otros órganos que puede afectar? Y los ojos, puede dar una escleritis, una uveitis, puede comprometer el pulmón, puede haber compromiso cardíaco, derrames pleurales, y una serie de cosas que van asociadas a esta enfermedad. Incluso hay asociaciones con estas enfermedades, como el síndrome de Sjögren, que se presenta en un 30 o un 40% acompañando a esta patología. Como dijimos, esta es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué etiología tiene? Y es desconocida. Hay factores que intervienen, tanto ambientales como genéticos, que pueden provocar el desarrollo de esta enfermedad ante noxas desconocidas que activan el sistema autoinmunitario, digamos. Esta, como dijimos, genera autoanticuerpos que van depositándose en algunos lugares, y esto va provocando la reacción del sistema inmune, en este caso en la articulación. ¿Qué pasa? Un autoanticuerpo, por ejemplo, el factor reumatoideo es un autoanticuerpo que es una inmunoglobulina M que actúa sobre la fracción Fc de la inmunoglobulina G. Y este depósito, este complejo, se deposita en lo que es la articulación, y donde está la sinovial. La sinovial es una membrana donde se produce líquido sinovial, y esta sinovial se inflama cuando depositan estos anticuerpos, reacciona. ¿Cómo reacciona? Y se libera una catarata de citoquinas, son moléculas proinflamatorias que hacen que la articulación empiece a generar, la sinovial también empieza a generar proteasas, colagenasas, que van destruyendo
el cartílago, va destruyendo la articulación, el hueso también puede ser afectado, y da como consecuencia un desgaste del cartílago, una pérdida de todo el material que tenía la articulación, se va deteriorando, y con eso lleva a que esté más inflamada, y por eso uno de los síntomas, como lo define el nombre, artritis. La artritis es una inflamación de la articulación, ¿eh? Y tiene nombre y apellido reumatoidea. Esto tiene un nombre específico, porque ustedes van a conocer que hay artritis infecciosas, artritis por cristales, artritis psoriásica, hay distintos tipos de artritis. Pero acá nos referimos a la artritis reumatoidea, que es esta que estamos hablando, y que se caracteriza por inflamación. Esta inflamación generalmente afecta a mujeres jóvenes y logra que un paciente llegue a la consulta ¿con qué? Con dolor e inflamación. ¿De qué articulaciones? De las pequeñas articulaciones. Esas articulaciones pequeñas son las más afectadas por la artritis. ¿Cuáles son? Las de las manos, los de los pies, pero también puede afectar cualquier otra articulación, incluso la temporomandibular. Estamos hablando de que es una enfermedad que generalmente afecta pequeñas articulaciones. ¿De qué forma la afecta? De forma simétrica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la forma simétrica no lo vamos a ver en la artritis psoriásica, que es asimétrica, en una artritis infecciosa, que es una monoartritis, o una artritis gotosa, que es oligoarticular, que puede ser la metatarsofalágica, un tobillo, una rodilla. Esto hay que diagnosticarlo de que sea de forma simétrica. También, esto también puede ser migratorio, puede empezar una articulación y terminar siendo en la mano, empezar y terminar inflamándose un hombro, un codo, es aditiva, se va sumando. Entonces, por allá en el 1987, el Colegio Americano de Reumatología denominó criterios de clasificación y diagnóstico de la artritis reumatoidea. Esos criterios manifestaban que tenía que ser simétrica, rigidez matinal, una característica de la enfermedad, que se levantan duro. ¿Cuánto dura esa rigidez? Más de 1 hora. Y van a ver que con diferencias de otras enfermedades, que es muy común, la que vemos todos los días, que es la artrosis, la rigidez es de 30 minutos o menos. En este caso, la artritis, una rigidez que se levanta el paciente entumecido, que no puede mover las manos, que le cuesta levantarse, digamos, hacer las actividades de la vida diaria. Bueno, ese es uno de los criterios que teníamos. El otro que afecta a pequeñas articulaciones, como habíamos mencionado, de las manos, generalmente metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y la muñeca. No quiere decir que también pueda afectar otras articulaciones. La presencia de que seas simétrica, como dijimos, la presencia del factor reumatoideo, que ya lo definimos, que era una inmunoglobulina M, que actuaba contra la fracción FC de la inmunoglobulina G. Esto lo pedimos a diario para hacer el diagnóstico, digamos. En ese momento también se catalogaba el nódulo reumatoideo como un criterio de clasificación. Hoy se está dejando un poquito de lado ese nódulo reumatoideo porque se ve que es una secuela o consecuencia de la enfermedad, que es una manifestación sistémica. El nódulo reumatoideo es una vasculitis localizada a nivel del tejido celular subcutáneo. El otro criterio que teníamos para hacer el diagnóstico era el radiológico, en el cual podríamos decir que el criterio de diagnóstico radiológico había erosiones o disminución del espacio articular. Esos son criterios que se denominan de ACR. Actualmente los criterios van cambiando, digamos, se va sacando el nódulo reumatoideo, como dijimos, y hay unos criterios también de la Liga Europea contra la lucha contra el reumatismo, que toma las pequeñas articulaciones, toma el factor reumatoideo y el anticuerpo anti-CCP positivo, y toma el criterio, digamos, de laboratorio, como dijimos, y el criterio funcional del paciente. Bueno, eso sería básicamente en cuanto a los criterios de clasificación. ¿Cómo nos viene un paciente generalmente? Ustedes lo ven, a veces viene solapadamente con un dolor articular, pasan los meses, se inflama, pasa el tiempo y ya se va sumando otra articulación, y ya nos consulta
generalmente cuando viene con algún tipo de manifestación ya en forma tardía. Por eso es muy importante lo que dijiste, Leti, de un diagnóstico precoz. En ese podemos clasificar la artritis también como artritis temprana, aquella que se decía que se diagnosticaba antes de los 3 años y va bajando los tiempos, y para nosotros la artritis temprana es que venga antes de los 6 meses con la clínica y poder hacer un diagnóstico certero, lo cual tiene un mejor pronóstico. Eso nos habla también de mejorar la rapidez con los diagnósticos que tenemos, con el anti-CCP, con el factor reumatoideo y sobre todo con la clínica. La clínica, la semiología es clave en el diagnóstico de estos pacientes. O sea que hay que seguir lo básico, digamos, que es la clínica. El paciente siempre va a contar lo que tiene y hay que prestarle atención, qué articulaciones están afectadas, si es simétrica, la duración de la rigidez, si hay antecedentes familiares. Estos antecedentes familiares o genéticos que son muy importantes en la artritis, donde los antígenos de histocompatibilidad, los DR1, son muy importantes en la hora de la presentación de esta enfermedad. Y es importante, como decíamos también, en la fisiopatogenia, que se acuerda que hablábamos que los depósitos de anticuerpos en la sinovial libera una catarata de citoquinas que son proinflamatorias. Hoy los tratamientos actuales se basan justamente en el bloqueo de estas interleuquinas, que son las responsables, digamos, de gran parte de la clínica que tenemos con nuestros pacientes. Bueno, para seguir avanzando en este tema, podemos decir que la artritis también se la clasifica, como dijimos, en juvenil, porque tenemos chicos que están afectados cuando es menor a 16 años, que actualmente se le dice artritis idiopática juvenil, son menores de 16, la artritis clásica que estamos viendo normalmente, que se da entre los 16 y 50 años aproximadamente, y artritis del adulto, cuando es mayor a la edad que vemos de referencia, mayor de 50 años, 60, 70, que tenemos algunos pacientes que debutan en forma tardía. En este caso también podemos clasificar a la artritis en su forma de presentación. ¿Cómo puede ser la artritis? Puede ser en un 5%, puede ser progresiva, que va empeorando, nunca mejora a pesar de los tratamientos. Intermitente, que generalmente es la más frecuente, cursa con crisis, aparece, sube, baja la escala de inflamación. Y la que tenemos en forma de, digamos que va en meseta, va en forma decreciente, en la cual el paciente empieza con todos los síntomas, se le da un tratamiento y mejora y tiende a la remisión. Esta palabra muy importante, remisión, es cuando un paciente logra mantenerse clínicamente estable, sin síntomas, por mucho tiempo, digamos. Y eso se logra con el tratamiento, que ya vamos a hablar del tratamiento, digamos. Entonces, podemos decir que la artritis reumatoidea es una enfermedad bastante compleja, donde intervienen, como dijimos, muchos factores y que puede comprometer muchos órganos. Voy a poner un ejemplo, digamos, de un paciente cuando viene, para que usted tenga un ejercicio práctico, que un paciente puede venir también, sobre todo los niños, pueden venir con compromiso ocular, no con compromiso articular. Y nos deriva generalmente un oftalmólogo porque tiene una uveitis, entonces lo manda para que el reumatólogo pueda definir si se trata de una artritis reumatoidea o una enfermedad del colágeno, como dicen ellos, entonces nos mandan a nosotros el paciente. Ese paciente viene con la uveitis y al poco tiempo puede empezar con dolor articular, generalmente los niños es oligoarticular, generalmente es una rodilla, un tobillo, por ahí empieza, o las manos, y empieza a sumarse estos síntomas. Entonces es importante prestarle atención, la semiología, la palpación. Usted tiene que palpar una articulación cuando está inflamada, cómo va a estar caliente, cuando uno la palpa le duele, y generalmente son las metacarpofalángicas, como dijimos, las interfalángicas proximales y las muñecas. Hablemos un poco de cómo diferenciar una artritis de una artrosis, porque muchas veces se confunden. Primero, veamos la edad. Mujeres o hombres
menores a 50 años, la artrosis es generalmente gente grande, compromete la artrosis generalmente articulaciones grandes, como puede ser la rodilla, la cadera, es lo más frecuente, pero podemos tener artrosis en la mano, que lo vemos. La forma simétrica, que es el predominio de la artritis y no de la artrosis, y el compromiso que tiene a nivel sistémico que puede tener la artritis y no lo tiene la artrosis, digamos. La artrosis es una enfermedad localizada solamente en la articulación. En cambio, la artritis, como dijimos, puede afectar otros órganos y da mucha sintomatología y mucho dolor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La edad, los antecedentes, que son genéticos, generalmente ustedes van a ver familias que tienen madre que tienen artritis, hijos y nietos que tienen artritis. Entonces hay un componente genético importante. Entonces cuando van al interrogatorio, es importante preguntar si hay antecedentes familiares de alguien que tenga artritis, porque eso va sumando a la clínica, al laboratorio y a estos antecedentes que pesan mucho, digamos. Por otro lado, también podemos decir que esta enfermedad puede dejar secuelas. ¿Y cuáles son las secuelas? Cuando ya llegamos tarde, cuando pasó mucho tiempo y solamente nosotros lo veíamos esto muy frecuentemente en pacientes en la década del 80, cuando nosotros, porque esta es una especialidad relativamente nueva. Entonces, antes se trataba en forma, digamos, piramidal a estos pacientes. Se le daba un antiinflamatorio, después se le daba un corticoide, y ya cuando tenía secuela se le daba un medicamento que era modificador de la enfermedad. En ese momento quizás se usaban sales de oro, sulfasalacina, cosas que hoy actualmente no lo estamos usando. Pero era escalonado. Hoy, gracias a los avances que tenemos, podemos dar un tratamiento precoz, pero también es importante el diagnóstico precoz. Esto de que puedan identificar una artritis en su consultorio, poder dar los pasos iniciales en cuanto al tratamiento y poder derivarla a tiempo para que lo siga un reumatólogo que conoce cómo es el paciente, la característica, cómo va a seguir el tratamiento, cómo lo vamos a encauzar, pero es importante que ustedes puedan definir y puedan identificar al paciente y derivarlo en forma precoz o actuar en forma precoz y pedir lo que sea necesario para poder derivarlo. Por ahí, nosotros, los reumatólogos, muchas veces vemos que nuestros médicos piden el AELO. Nosotros no lo pedimos más, hace más de 20 años que no pedimos AELO. No nos sirve el AELO. El AELO es una cosa que no se pide, y nosotros vemos que la gente del interior lo pide como si fuera algo rutinario. El AELO es un anticuerpo antistreptolicina que si tiene una faringitis aguda le va a salir alto, y no por eso va a tener una fiebre. A veces traigo esta colación porque confunden la fiebre reumática con una artritis reumatoidea, y nosotros fiebre reumática hace mucho tiempo que no vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque con el advenimiento de los tratamientos antibióticos no hay casi, no vemos, exactamente no la vemos. Entonces, ese AELO, nosotros a veces lo detestamos porque vemos que todo el mundo lo pide y es algo, se está usando tanto a la obra social o al hospital o a otro lugar, gastando recursos que no nos sirven. ¿Qué es importante pedir en un paciente con artritis reumatoidea que nos viene a la consulta y que ustedes lo ven por primera vez, que viene con la mano inflamada, que viene con la clínica, que viene con la genética? Y pedir el factor reumatoideo, pedir los reactantes de fase aguda, que esos son los que demuestran que está inflamado el paciente. ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda que tenemos en el mercado nuestro catamarqueño? Y tenemos la proteína C reactiva, tenemos la eritrosedimentación, la hiperplaquetosis también es un reactante de fase aguda. Ver el proteinograma, si hay aumento de aptoglobinas, también es un marcador de reactante de fase aguda. Todas estas cosas nos van indicando, cuando nosotros vemos el laboratorio y vemos la primera hoja que tiene hiperplaquetosis, que tiene leucocitosis también, porque también puede haber una leucocitosis, que puede tener otros componentes, como puede estar acompañando una artritis ya crónica, digamos, una anemia, pero si es de reciente comienzo no la vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver eritrosa elevada, proteínas reactivas elevadas, factor reumatoideo positivo, y actualmente estamos pidiendo un anticuerpo anticitrulina, un anti-CCP,
que es un marcador de alta sensibilidad y que está presente en el 75% de los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, eso nos va dirigiendo a que podamos hacer un diagnóstico tanto clínico como de laboratorio. ¿Qué pedimos de imágenes? Muchas veces pedimos una radiografía, pero en la radiografía no sale nada. Con una radiografía no vemos nada. ¿Qué podemos ver en una radiografía? Y yo les aconsejo que sigan un patrón de visualización de una radiografía, que es el ABC. El ABC quiere decir alineación. A, alineación. ¿Qué vemos? Si hay luxaciones, si hay desvíos, deformidades en la articulación. B viene de bone, que es el hueso. Ver el hueso cómo está, si está erosionado o no está erosionado, si hay osteopenia, si hay calcificación articular. C vemos el cartílago articular, que es el espacio entre las articulaciones, ver si está disminuida o no. Y D, vemos la densidad de tejidos blandos, density tissue, que quiere decir, por eso el ABCD marca la densidad, la D es la densidad de tejidos blandos. Uno ve tumefacción de partes blandas, que es propio de ver al inicio de una artritis. Entonces, siguiendo ese ABC, ustedes se pueden orientar si el paciente es nuevo, va a tener sobre todo tumefacción de partes blandas, puede haber un pequeño pinzamiento en la articulación. Y si ya es crónico, cuando ya viene de varios años de evolución, ustedes van a encontrar deformidades, a veces las deformidades que tienen, que ustedes la están viendo, el cuello de cisne, el butonier que veíamos también, que son deformidades en las interfalángicas y metacarpofalángicas, deformidades en casquete, que se ve el desvío cubital que tiene en la radiografía, la desviación cubital, manos en ráfaga o en aleta de foca que vemos. Eso ya habla de un proceso crónico, de un proceso ya que lleva un desgaste. Eso se ve radiográficamente, digamos. Si uno quiere avanzar más en Catamarca, podemos pedir una resonancia para alguna articulación especial o una tomografía para ver algo especial, pero generalmente en otros lugares se está usando otro método diagnóstico para artritis temprana, que es el EcoPower, que es una ecografía que permite ver las articulaciones, pequeñas articulaciones, ver cómo está el trabajo de la sinovial, que ve una hiperactividad en esa articulación, y uno puede ver que hay una actividad, y hay líquido, hay edema, hay sinovitis, que llamamos, a través de un EcoPower. Esos son los procedimientos diagnósticos que nosotros podemos tener en una artritis reumatoidea. Bueno, si vamos encarando un poquito más, ¿cómo ustedes empezarían a tratar, o si tienen alguna noción del tratamiento? Básicamente nosotros siempre, esto está protocolizado, digamos, un tratamiento estándar, como droga fundamental en el tratamiento de la artritis reumatoidea, es el metotrexato. El metotrexato es una droga que tiene más años que está disertando, pero esta molécula, este fármaco, fue inicialmente, se inició, digamos, el tratamiento en pacientes que tenían linfomas, y vieron que pacientes que tenían linfoma y artritis mejoraban la inflamación, mejoraba la calidad de vida de estos pacientes, entonces lo incorporaron como protocolo en tratamientos con artritis reumatoidea, y empezó a ver que funcionaba, entonces se empezó a dar como base del tratamiento. Obviamente que la historia de los DIMARS o FARME, que son fármacos modificadores de la enfermedad, se iniciaron mucho antes con las sales de oro. Estas sales de oro eran muy tóxicas para nuestro paciente, aparte de ser de alto costo. Se usó de penicilamina, se intentaron muchos tratamientos hasta que se descubrió que el metotrexato era una de las drogas, y sigue siendo una de las drogas fundamentales, a pesar de que hay tratamientos biológicos, siempre el soporte es el metotrexato. Tenemos otras drogas, eso es un antifólico, igual que la leflunomida, que se está usando mucho. Esos son fármacos modificadores de la enfermedad que más usamos. También se usa la hidroxicloroquina,
que por ahí se siguen usando en casos leves, digamos, para dolores articulares y nada más, pero no hay mucho control sistémico, salvo que por ahí lo asociamos a un paciente con artritis que tenga un síndrome de Sjögren, sí le estamos dando hidroxicloroquina, le sumamos como parte del tratamiento. Pero bueno, yo me fui al tratamiento médico y lo dividía en dos etapas. En una etapa que es la prebiológica, que es la que estamos hablando, donde se usaban AINES, corticoides y las drogas modificadoras de la enfermedad, y una biológica, y ahora hay una época de biosimilares, que son copias de drogas que están andando bastante bien, son de menor costo y a veces se pueden administrar por vía oral. Esos son los biosimilares, que son tratamientos nuevos en este momento. En el mercado tenemos una droga que se llama tofacitinib, que lo estamos dando a nuestros pacientes en forma oral, y bueno, tenemos los biológicos que cambiaron un poco la evolución de nuestros pacientes. Hoy pacientes, lo que sí son muy caros, eso repercute en la economía, porque hay que hacer un costo, no a todos los pacientes le podemos poner biológico, sino hay que seleccionar el paciente, digamos. Este es parte del tratamiento farmacológico, pero en realidad la mirada del reumatólogo tiene que ser una visión integral del tratamiento. Un paciente con artritis reumatoidea va a necesitar del kinesiólogo, va a necesitar del terapista ocupacional, va a necesitar del psicólogo y, obviamente, de la contención de otras especialidades médicas si surgen algún tipo de complicaciones. Pero, básicamente, nosotros creemos, ¿cómo lo valoramos al paciente hoy? Hoy un paciente, no sé si ustedes escucharon de clinametría, hoy nosotros lo estamos midiendo al paciente. ¿Cómo lo medimos? Y lo medimos con estándares de laboratorio, con el examen físico, y sacamos cálculos. Si alguno por ahí escuchó de hablar del DAS28, el DAS28 es una medida que tenemos los reumatólogos para ver cómo está el estado de nuestros pacientes, para valorar cómo está nuestro paciente. Un paciente que tenga un DAS menor a 3.5 o 3.6, podemos decir que está bastante estable. Un DAS mayor a 3.6 a 5.5, que está moderadamente activo, y más de esto, que está activo. Y también podemos valorar al paciente con otros cuestionarios que miden la calidad funcional. ¿Y qué miden? Miden la actividad diaria de estos pacientes. Entonces, se hacen preguntas a medida del cuestionario, si pueden levantar una taza, si pueden levantarse del inodoro, si pueden abrir un grifo, una canilla, si usa algún elemento para abrir un frasco, para vestirse, si necesita ayuda. Bueno, esto va midiendo la calidad funcional de un paciente. Entonces, la forma que vemos es una forma integrada. Usamos la clinametría, que nos basamos en la semiología y en los datos de laboratorio, y obviamente con una calculadora especial que se saca este DAS28 podemos decir que este paciente está activo o no. Y por medio de cuestionarios podemos ver la calidad funcional, que nos interesa saber si nuestro paciente tiene una calidad de vida adecuada o no la tiene. Esto es muy importante para ir valorando al paciente también en las actividades de la vida diaria, digamos. Y bueno, dentro de los fármacos, había quedado en los DIMAR, pasamos a las drogas biológicas. Podemos decir que hay un amplio número, nosotros estamos usando muchas drogas, pero con un uso racional, porque como dije, son drogas de alto costo, drogas que pueden poner en riesgo también la economía de la provincia. Las obras sociales también son claros a la hora de nosotros usar una droga biológica, son reglas claras que debe presentar el paciente, cómo debe estar. No ponemos a cualquier paciente, sino ponemos al que realmente lo necesita, al que tiene una vida útil, digamos, es joven y no puede trabajar. No quiere decir que eso no va a limitar a que pongamos a algún paciente que esté complicado, digamos. No sé si tienen alguna pregunta. Acá veo entre los panelistas y respecto a la actividad física aeróbica en el tratamiento. La actividad aeróbica es muy importante. Nosotros
una de las claves del tratamiento es el ejercicio. Y hace poco nosotros dimos una charla de la parte aeróbica, digamos que sí es importante en la artritis reumatoidea. Claro que es importante. El ejercicio es una de las cosas que mantiene, digamos, tonificados los músculos, mejora la elongación de los músculos, hasta psíquica de nuestros pacientes. O sea que la actividad aeróbica sí la recomendamos. No recomendamos en pacientes que tengan la actividad de la enfermedad usar pesas o hacer actividad que demanden un alto grado de compromiso articular, entonces no lo recomendamos. Bueno, con respecto a, estoy leyendo otra pregunta, con respecto al clínico, ¿con qué medicación podríamos comenzar hasta que el paciente pueda ir al especialista? Es una muy buena pregunta. Yo creo que haciendo el diagnóstico y con la sospecha alta que pueden tener ustedes, la certeza ya casi de que puede ser una artritis reumatoidea, yo creo que ustedes nos pueden derivar un paciente con un antiinflamatorio, de acuerdo a la actividad de la enfermedad, y con un corticoide con una dosis mínima, que generalmente usamos, muchos reumatólogos usamos deltisona o prednisona, dosis muy pequeñas, digamos, de 5 y 8 miligramos. ¿Hay algún reumatólogo? Pregunta. Sí, hay reumatólogos infantiles. Bueno, en la provincia no hay reumatólogos infantiles. Es más, en el país no hay muchos reumatólogos infantiles. Lo más cercano que tenemos es en la ciudad de Tucumán y en Córdoba, donde tenemos, pero no contamos con reumatólogos infantiles en la provincia. Muchas veces nosotros nos encargamos de estos pacientes hasta poder derivar, hasta que puedan hacer la consulta con el reumatólogo pediátrico, que son realmente escasos en todo el país. Bueno, ahí leo otra pregunta, dice si pueden usar heterocoxi, ¿en qué caso? Bueno, el heterocoxi es un COX-2, es un antiinflamatorio que generalmente lo usamos en aquellos pacientes que tienen problemas gástricos, que no toleran una droga como el diclofenac o el naproxeno. A nosotros los reumatólogos nos gusta mucho usar el naproxeno, pero es muy gastrolesivo en algunos pacientes, así que tenemos que tener cuidado. Y es naproxeno sódico, así que hay que tener en cuenta también las comorbilidades que puede tener un paciente, como la hipertensión o bien el tema de gastritis o reflujo gastroesofágico. También hay que tener en cuenta cuando usamos los esteroides en pacientes que son diabéticos, porque muchas veces hemos visto pacientes que vienen con corticoides de depósito que se ponen una vez por semana y son diabéticos y vienen nos preocupa más que la artritis, la descompensación de la comorbilidad, en este caso de una diabetes. Así que a tener mucho cuidado y son puntos a tener en cuenta la evaluación del paciente en forma global, ver las comorbilidades que tiene para poder adaptar también un tratamiento adecuado, digamos. Acá preguntan si sirven los tratamientos locales o la termoterapia. Particularmente no trabajo con termoterapia, yo particularmente, sí trabajo con termoterapia. Yo les indico hielo, frío. Muchos de ustedes pueden ver partido de fútbol donde se lesiona un jugador, lo primero que ponen, ¿qué es? Hielo. Esa es una forma de... El hielo es el mejor antiinflamatorio natural que desinflama en forma inmediata y sin lesionar, digamos, el estómago, sin tener problemas, digamos, a nivel sistémico, digamos. Así que sí usamos, incluso los kinesiólogos, cuando hacen rehabilitación a nuestros pacientes, le ponen un gel criógeno en algunos casos, el cual también reduce bastante la inflamación de la articulación. Usamos tratamientos locales como crema o tópicos, porque no tiene una penetrancia en la articulación como debería ser, pero sí usamos el hielo y obviamente que lo que usamos son los fármacos que van a actuar a nivel rápidamente en la articulación, como son los esteroides, que eso sí permite que se desinflame. Por ahí hacemos toques de esteroide a dosis un poquito mayores y vamos disminuyendo progresivamente para que mejore este paciente. Y muchas veces nos tocó a pacientes, digamos, con rodillas bastante inflamadas, que tienen limitación en la marcha,
hacer un tratamiento local como es una infiltración con corticoide y anestesia local, para poder revertir la situación y que puedan más o menos seguir su vida, su actividad normal, digamos, porque son pacientes que sufren mucho. Esto lo van a diferenciar de una artrosis, son pacientes que sufren mucho, mucho el dolor. Y, como le dije, si no llevan un tratamiento adecuado, en poco tiempo se va deteriorando y es un paciente que no solamente tiene la articulación destruida, sino que también va acompañado de anemia, tomaron tantos AINE que para esta enfermedad que terminan lesionando el riñón, pacientes que ya tienen una diabetes descompensada porque se ponen corticoides a cada rato. Entonces hay que tener un uso racional y por eso el manejo nuestro tiene que ser por parte de los reumatólogos, digamos, de medicaciones que son los DIMARS y los biológicos. Pero muchas veces, y más en este caso en pandemia, nos tocó que los pacientes estaban en el interior y no podían acudir a la consulta. Entonces, ahí juega el rol clave de los clínicos, de los generalistas y de quién sigue un paciente, de poder saber llevar. Y acá va lo importante. ¿Cómo siguen un paciente con artritis reumatoidea? ¿Qué laboratorio pedir? Si está con metotrexato o alguna droga modificadora de la enfermedad, y tienen que ver si no está anémico, tienen que ver si el compromiso, la función renal está adecuada, el hepatograma, porque todas estas drogas que usamos a veces son hepatotóxicas, entonces hay que tener cuidado. Y dentro de los condimentos que nosotros ponemos en el tratamiento está el ácido fólico, que me olvidé de mencionarlo, que es importante, porque eso evita, acuérdense que el metotrexato es un antifólico, entonces depleta los niveles de folato y causa anemia, más hepatotoxicidad. Entonces, cuando le damos un ácido fólico a un paciente una vez por semana, que no coincida con el metotrexato, porque si no lo anula en la función, nosotros podemos lograr tener un paciente que tenga mejor control de su anemia, mejor hepatoprotección, y podemos lograr que este paciente no se complique. Porque cuando nosotros vemos un paciente complicado, que nos tocó muchas veces, es aquel paciente que no tuvo el seguimiento, tomó la droga y nadie más lo controló, y tomó metotrexato y a veces se confunden. El metotrexato nosotros lo damos una vez por semana, en forma oral o inyectable, pero siempre una vez por semana, y muchos pacientes en forma errónea tomaron todos los días o lo indicaron mal. ¿Y cómo nos cae un paciente? Y nos cae con una anemia plásica, o nos cae con una mucositis con gran daño en la mucosa yugal, en los labios, y con una anemia severa o una pancitopenia severa. Entonces ahí son casos muy urgentes donde tenemos que interactuar con el hematólogo o nosotros mismos, revertir la toxicidad de estas drogas, que a veces pueden ser hasta mortales. Nos tocó muchos casos que por confusión se tomaron dosis muy altas y no hubo forma de poder sacar, de hacer un salvataje, que a veces lo hacemos con leucoborina y no lo pudimos hacer, no llegamos a tiempo. Esto que aclaras del metotrexate, Sergio, es importante decir qué dosis indican ustedes semanalmente y cada cuánto recomiendan para los médicos del interior, que creo que por ahí un hemograma y un hepatograma lo podían hacer, cada cuánto hacen los controles para medir la toxicidad hepática. Sí, todo depende del paciente, porque las dosis que vienen de metotrexato arrancan de 7,5 hasta 25 miligramos. La dosis estándar nosotros estamos entre 15 y 20 y 25 miligramos. Esas son las dosis que estamos usando. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que se esté poniendo 30 para arriba, o en algunos casos sí lo ocupamos, 30 hasta podemos darle más, pero siempre con un control estricto. Como decís vos, ¿cómo hacemos para controlar? Nosotros cada 2 meses, cuando iniciamos el tratamiento, quizá los 3 primeros meses los vamos controlando a diario. Y ya cuando esté acostumbrado a la medicación, a cómo debe controlarse, le pedimos laboratorio de rutina para control cada 2 o 3 meses, que es lo que más o menos nos va a permitir ver si hay algún daño o hay alguna alteración, que generalmente el metotrexato, cuando ustedes vean que se eleva las enzimas hepáticas, es porque uno de los causales puede ser el metotrexato. Puede haber otras causas
coadyuvantes, pero generalmente un paciente que tiene este tipo de medicación, lo primero que hay que valorar es el hepatograma y el hemograma, ¿sí? Y la función renal, que es muy importante. Y en ese caso, cuando ven elevación de enzimas hepáticas, la indicación sería suspender. Sí, vamos evaluando. En algunos casos tenemos que suspender un tiempo y ir valorando y ver si va a continuar con esa droga o la podemos rotar a otra que no le cause el daño hepático, digamos. Bien. ¿Es necesario hacer la medición de metotrexato en sangre o no? No, es No. una práctica que no lo hacemos habitualmente, porque esto es más dinámico. Muchas veces nosotros, imagínate, a veces nos cuesta que los laboratorios, las obras sociales o en el hospital estemos midiendo metotrexato. Un paciente que viene del interior a controlarse, va a ser caótico el manejo. Generalmente nos manejamos con estos patrones, digamos, de laboratorio que nos van a permitir ver en forma global, digamos, cómo está sistémicamente y si hay que hacer algún tipo de ajuste con la dosis o suspensión, como vos decías, de la droga. Bien. O sea que en el caso que ellos vean digo para que tengan este signo de alarma, cuando vean un hepatograma alterado, ahí deberían derivar para poder hacer el tratamiento acá Sí, en Capital, digamos, para para los poder rescates. para poder evaluar si se trata del metotrexato o hay otra causa y ver qué medidas vamos a tomar contra la medicación. Ahí estoy leyendo una Perfecto. pregunta. Tiempo de uso de corticoides. Y hay pacientes que yo diagnostiqué hace más de 20 años y eso denota un poco la edad, pero quiero decir que algunos todavía siguen con corticoides, otros se va reduciendo la dosis y quedan con dosis mínima, pero el uso del corticoide a veces empiezan el tratamiento y es por toda su vida a veces con el corticoide. En algunos casos nosotros tratamos de ir sacándolo de a poco en la medida que se pueda, para que ya sabemos que el corticoide es maligno para el organismo en algunas cosas, causa osteoporosis, causa catarata, causa aumento de la glucemia, hipertensión, retención de líquido, estría, esas cosas las sabemos, pero por eso usamos dosis mínimas y tratamos de ir reduciendo lo que se puede en algunos pacientes. A veces los pacientes cuando vos les sacas el corticoide no lo toleran y solo lo empiezan a tomar, entonces es mejor que uno se lo regule porque si no toman dosis doble porque le alivia el dolor, le mejora la inflamación y terminan tomando en vez de 5, 10 miligramos o 20 miligramos. Entonces el control siempre es nuestro y vamos ajustando de acuerdo a la medida clínica que tenga el paciente. ¿Qué corticoide usan más? ¿Dexametasona, deltisona, B40? Prednisona de 5 miligramos es el que más se usa, o metprednisona, que es la deltisona de 8 miligramos o de 4 miligramos. Es lo más usado. Bien. Es lo común. Por ahí también hay algunos corticoides que con menor daño, como el Azacorti, que viene de 6 miligramos y viene de 30 miligramos, que también se puede usar. Estoy leyendo una pregunta que dice, en caso de maternidad, ¿qué se hace con la medicación habitual? Muy buena pregunta. Primero, una paciente con artritis y embarazo es un embarazo de alto riesgo, digamos, porque por la misma patología, y el manejo es totalmente diferente. Nosotros en la actualidad no podemos, el metotrexato es una droga teratogénica, nunca he visto casos en particular por deformidad por metotrexato, pero está descrito, entonces hay que tomar las recomendaciones necesarias, hay que suspenderlo. Por eso es muy importante a la hora de dar el tratamiento hacer una planificación familiar, hablar tanto con la mujer como la pareja, digamos, de cómo se deben cuidar para no quedar embarazado, y en caso de querer quedar embarazado, nosotros tenemos que suspender el metotrexato 3 meses antes de la búsqueda del embarazo. Entonces, con eso logramos, porque la droga está dando vueltas, se calcula que hasta 2 o 3 meses puede estar dando vuelta el metotrexato hasta que se termina de eliminar. Entonces, es muy importante hacer una planificación familiar con el tema del metotrexato. ¿Cómo podemos manejar ahí dice, qué medicación habitual damos a una embarazada? Y si está muy inflamada, usamos corticoides, usamos un antiinflamatorio. Actualmente, ningún DIMARS está indicado en el embarazo, digamos, tratamos de evitar
Pero sí hay un biológico que se llama Certolizumab pegol, de 200 miligramos, el nombre comercial es Cimzia, que lo podemos dar en pacientes embarazadas, lo cual nos ayudó bastante para poder controlar esa situación en casos muy extremos, en pacientes que estén muy activas y esté embarazada, digamos. Hay que tener cuidado del uso de AINES, hay que tener cuidado en el embarazo, por eso y bueno, obviamente, acuérdense de que paciente embarazada, nosotros la evaluación, como yo decía, ¿qué pedimos para hacer el diagnóstico? Empezó con la clínica. Generalmente, una embarazada, si tiene artritis, mejora, la tendencia es a mejorar los síntomas y que no tenga tanta actividad. Pero el problema viene después del embarazo en el puerperio, que es como que se activan las enfermedades, y muchas de estas pacientes jóvenes que tienen antecedentes genéticos después del parto, puede activarse la enfermedad. Son generalmente situaciones estresantes. El parto es una situación estresante, la pérdida de un ser querido también es un gatillo disparador para que se presente la enfermedad en una persona genéticamente predispuesta. Entonces, en una embarazada hay que tener mucho cuidado en cuanto al seguimiento. Hay que tomar las medidas básicas, si podemos usar corticoides, sí, lo vamos a usar. Hay que tener el control, digamos, de esta paciente. ¿Podemos usar algún tipo de AINE? Sí, lo podemos usar, pero siempre de forma controlada. Y como dije, no podemos acuérdense que una embarazada no puede hacerse radiografía, entonces hay que tener en cuenta eso. En el seguimiento no le vayan a pedir una radiografía porque está embarazada. Sí, nos vamos a guiar con la clinametría, con los datos clínicos que tiene el paciente, con el laboratorio, y con eso nos vamos a ir más o menos valorando de cómo está el estado clínico de esta paciente y poder ajustarle el tratamiento que sea adecuado. No todos los pacientes son iguales, no todos tienen la misma dosis, hay que ajustar, hay que ver, entonces cada paciente es diferente, digamos, no todas las presentaciones son iguales, por ahí algún paciente nos puede venir con un derrame pleural y una anemia y todavía no tenga manifestaciones articulares, lo puede haber, es lo menos frecuente, pero un 5% puede tenerlo. Lo más frecuente que nosotros veamos es un paciente que viene con manifestaciones articulares, y definir el tratamiento va a ser a futuro que lo evaluemos bastante bien, digamos. Yo tengo, Y con Sergio, respecto a la... Sí, perdón, Doc. yo tengo un par de preguntas que no son clínicas. Vos estás ahí pegándole cepillito abajo, todas preguntas clínicas, y obviamente yo quedo afuera. Pero yo tengo un par de preguntas no clínicas. ¿Por qué dijiste las que llaman enfermedades del colágeno? Como si no fuera hoy en día un nombre que estamos aceptando. Sí, se lo acepta, pero cada enfermedad ya tiene nombre y apellido para nosotros que estamos en el... ¿Está de moda ese término? Y sí, igual que la palabra reuma, el paciente viene, tengo reuma, doctor, y vos no sabés si tiene artritis o tiene Bueno, lo que pasa es que artrosis, normalmente la gente que dice que tiene reuma tiene artrosis. ¿No? generalmente, pero muchas veces tuvo una No artritis, o saben. sea, vino con una artritis, y vos decís, tengo reuma, no te saben definir. Es un término que quedó en el léxico popular y se transmite a la medicina, igual que las enfermedades de colágeno. La enfermedad de colágeno, tenés un montón de enfermedades que tienen nombre y apellido. Que no quiere decir nada, es como englobar cosas Englobar, que no claro, tienen nada que ver una con otra. hasta a veces, hasta ¿No? nosotros mismos decimos enfermedad del colágeno, pero porque todavía estamos en Parece muy duda. global. Pero Claro, no claro, tiene nada porque que ver una esclerodermia con una artritis reumatoidea, son dos cosas. no, pero hay asociaciones que pueden estar juntas, un síndrome de superposición, donde la artritis reumatoidea puede estar compartiendo con una esclerodermia, con un síndrome de Sjögren y con un lupus. Pueden Mira, estar estas variantes. hay que tener mala suerte. Hay pacientes que tienen síndrome de superposición o síndrome de overlap, si superponen patología, o sea, síntomas de una con otra y termina virando hacia una. Bueno, Esto lo vemos. mi segunda pregunta es algo que dijiste recién y me hizo acordar cuando era niño, cuando era joven, estudiante de medicina. Eh, ¿Qué relación tiene esto con problemas de índole nervioso o grandes traumas agudos como la muerte de cosas? Porque se escuchó mucho de eso hace muchos años. Y vos lo volviste a decir y yo pensaba que era un mito. No.
son factores traumáticos. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Tiene que ver mucho, esto tiene que ver el sistema, que vos vas a producir autoanticuerpos si genéticamente estás predispuesto. Y ante agentes, como dijimos, traumáticos, la pérdida de un ser querido, el parto, una cirugía que no estaba prevista y que te estresa, tu sistema inmunitario se debilita, se activan mecanismos autoinmunes, vos genéticamente estás predispuesto, es como que vos bajás un poquito la defensa en esos casos y florece esto. Es como el herpes que está dormido en el nervio y cuando vos bajaste la defensa, Está bien, florece. pero ahí tenés un virus. Ahí tenés un virus. Es otra cosa ahí. Es otra cosa. Acá, por eso te digo, hay una cuestión inmunogénica en el cual... No, no, bueno, pero que un trauma te lo genere es algo Porque, es un poco inquietante. sí, vos lo ves, que lo hemos visto. Son situaciones estresantes que logran que el sistema inmune tenga una variación y no se sabe la causa de la artritis hoy, como decís vos. El herpes es un virus, acá no se sabe. Sos genéticamente predispuesto y No, factores ambientales o psíquico-ambientales, también puedes decirle, no hay ningún interfieren virus, no hay ningún virus comprometido en esto. No hay nada de estudios de para una virosis que desencadene esta respuesta inmunológica alterada. muchas veces, ahora se estaba estudiando virus que colonizaban tanto el pulmón como el intestino, para ver si estaban asociados. Hasta el día de hoy se sigue estudiando. Se vinculó muchos virus, el virus de Intervar, citomegalovirus, siempre se busca, incluso hay artritis que son de causa, digamos, muchas veces nos comimos pensando que era una artritis reumatoide, no está muy bien lo que me hace acordar vos, porque muchas veces nos comimos que un paciente viene con una actividad vírica, digamos, tuvo una hepatitis B o C, y tuvo dolor articular, y vos le pediste los anticuerpos, porque los anticuerpos, el factor reumatoide, también puede estar aumentado en enfermedades crónicas, y vos te comiste que era una artritis reumatoide, y pasó, y vos ves que mejora el paciente, le diste el tratamiento y anda bien, y vos ves que nunca más se inflamó, le vas sacando la medicación y nunca más le usa nada. Esas artritis que son banales por algún tipo de virus que actúa en corto tiempo, a veces hacen confundir con una artritis reumatoidea. Y muchas veces, lo que vos estás diciendo también, tenemos otra entidad que para algunos es fabricada como la fibromialgia, que es un reumatismo de partes blandas, tiene que ver mucho el aspecto psicológico, el aspecto social, y esto juega un rol importante en la producción del dolor, digamos, en estos pacientes. Claro, El manejo del dolor. El SARS-CoV-2 no tiene nada que ver con esto. Mira que ha dado cosas, por eso quiero ver si... Sí, se está investigando, incluso hay un trabajo que se está haciendo, participando la Argentina, en pacientes con artritis y con el virus SARS, con el COVID, digamos, estamos viendo algunas manifestaciones que a veces nosotros vemos pacientes que, a mí me toca ver pacientes post-COVID que vienen como que también, esto por eso te digo que en un paciente genéticamente predispuesto, capaz que este COVID que tenemos o el post-COVID podemos tener manifestaciones reumatológicas que son similares a una artritis o pueden despertar una artritis. Qué interesante. Última pregunta. Háblame de vasculitis y artritis reumatoide. Vasculitis y artritis reumatoide. ¿Te interesa mucho? Bueno. Es un desastre lo que hacen. Porque Y me empiezan a pegar a mí. No quiero, te digo, en este tema, está dentro del temario de vasculitis. Ah, ¿Sí? bien. Por eso no quiero invadir mucho, creo que lo va a dar el doctor Nicolás Martínez, no quiero avanzar mucho, pero es una asociación que puede tener. El nódulo reumatoide es una vasculitis. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos vasculitis que están asociadas a la artritis reumatoidea, porque es una enfermedad autoinmune, pues, ¿cómo se puede manifestar? Vos podéis ver esas piernas que vos controlás y tenés las púrpuras que vos ves, a veces desencadenadas por el tratamiento que nosotros damos, o a veces por la misma patología que va generando anticuerpos y que se van depositando en tejidos. Entonces,
Es un tema que yo lo voy a dejar para que se explaye Nicolás, no voy a entrar porque creo que lo voy a explicar bien. Las Perfecto. vasculitis secundarias a enfermedades crónicas, digamos, y secundarias a enfermedades reumáticas. Y ahora sí, última pregunta y ya empezamos a despedirnos. ¿Qué costo tiene un biológico? Y bueno, un biológico, estamos Me imagino que hablando, depende de la valoración del dólar, como todas estas cosas, que dependemos del exterior, pero más o menos. en estos casos son de alto costo, estamos hablando entre drogas que rondan entre los 100.000 pesos y los 200, y los 300.000 pesos. Ah, bueno, pero no son medicamentos de 2 millones de mangos como algunos. No, pero que lo existen, hay drogas nuevas que se están generando que son caras, pero para la artritis reumatoidea te estoy hablando de ese costo que varía entre 100.000 y 300.000 pesos por mes. ¿Mm? Claro. Sergio, pero bueno, hay que aclarar, como vos dijiste, que no se lo indica a todos los pacientes. Ahí también No, en los panelistas no, preguntaban yo creo, cuándo yo creo uno que indicaría. yo creo que el reumatólogo sabe elegir a qué paciente es candidato a biológico, porque si no, es un recurso que terminaríamos fundiendo a la provincia si tenés que poner. Lo ideal sería que estuviéramos en primer mundo y podamos usar en todos los pacientes de forma temprana una droga biológica, porque realmente le cambia la vida a un paciente, pero usar los tratamientos convencionales funcionan muy bien y se usa cuando fracasan estos tratamientos de drogas modificadoras de la enfermedad. Ese es un paso que nosotros tomamos cuando hay un fallo a un DIMARS, le asociamos otro, falla. Por ahí nosotros tenemos los combos que nosotros llamamos, combinamos 2 o 3 drogas, por ejemplo, combinamos metotrexato con leflunomida y hidroxicloroquina, y el paciente no responde, sigue mal, sigue inflamado, sigue con dolor. Bueno, este es un candidato a usar una droga biológica. ¿Mm? Pero no a todos Perfecto. los pacientes los ponemos. ¿Tienen un tiempo, por ejemplo, un año, 6 meses de tratamiento con droga biológica? ¿Hay un tiempo que se indica o es indeterminado? Es indeterminado. Nosotros tenemos Bien, pacientes ya tratados con biológicos por más de... No, ten en cuenta que los primeros biológicos ya tienen más de 20 años. más de 20 años. Que en este caso son drogas que se vienen usando hace bastante tiempo. Por ejemplo, el Etanercept, que venimos usando hace 20 años prácticamente. Hay otras drogas que empezaron en su comienzo 2 o 3 años antes que el Etanercept, que es el Infliximab, que se usa mucho también en artritis psoriásica, en colon, en enfermedad de Crohn, y también lo usamos en la Pronto. artritis. También lo usamos en algún momento como biológico, pero son drogas más difíciles de llevar porque eran endovenosas. Actualmente la vía de administración tenemos por los biosimilares, que son drogas nuevas, que son por vía oral. Eso nos da mayor ventaja a aquel paciente que es del interior, que no puede acceder a la medicación, o que esto tiene que tener una cadena de frío, digamos, biológico, tienen que mantener es una droga que tiene que estar en frío, digamos, no puede ser trasladada ni transportada así nomás como cualquier otro medicamento. Entonces, en este caso, en pacientes del interior, muchas veces uno elige por la forma de toma, de administración, que es la vía oral, le podemos dar a esos pacientes que están alejados de la ciudad. Tenemos pacientes en Santa María, en Antofagasta de la Sierra, que recomendamos este tipo de uso, y obviamente que hay pacientes que reciben inyectables por vía subcutánea de estas drogas, pero siempre y cuando conserven la cadena de frío, que es fundamental para que tengan la acción terapéutica necesaria, digamos. Perfecto. Y otra pregunta, ¿el rituximab tiene algún rol en esta patología? Mira, sí hay protocolos. Yo te puedo comentar mi experiencia con Rituxi. No es la droga más usada. El rituximab es una droga que tiene muchos inconvenientes a la hora de la administración, mucho riesgo, digamos, es un paciente, nosotros es la droga, de las que usamos es la que más tememos. ¿Por qué? Porque puede hacer una reacción adversa, se han visto angioedemas, se han visto reacciones alérgicas bastante severas, algunos que no la toleran. Entonces, rituximab no es una de las drogas
recomendada para el tratamiento de artritis reumatoidea como primera elección. Claro. Para ellos pasamos antes por otros biológicos, Por solo otras lo damos por otras etapas, digamos. En caso de fallo de algún biológico podemos iniciar terapia con rituximab. Yo actualmente tengo 2 pacientes, pero se hacen, el rituximab no es que lo hacemos todos los meses, se hace 2 veces al año, en dosis que damos de 500 a un gramo de rituximab, separados por 15 días, y lo hacemos cada 6 meses. Esa es la experiencia, anda bastante bien, es una droga que anda bastante bien, pero no me animo a usarla frecuentemente porque es una droga, primero que es de alto costo, segundo que es muy riesgosa, da muchos trastornos, digamos, el uso, y tanto la enfermera que hace la infusión como el médico, cada vez que rezamos un Padre Nuestro, porque no sabemos con qué nos podemos dar con ese rituximab. Hay gente que lo tolera bien y hay otra que no lo tolera. que no lo tolero. Y en caso de pacientes, no sé si está bien el término, pero en artritis reumatoidea ya avanzadas, Sí. refractarias a los tratamientos, que ya pasaste por el estándar, por los biológicos, ¿qué te queda? ¿Hay algo más? ¿Hay protocolos activos de drogas nuevas? ¿Te ha Mira, pasado que pasen ya sí, todos los tratamientos? sí, hay drogas nuevas, están saliendo drogas nuevas, se están probando nuevas drogas. Esto, gracias a Dios, en la especialidad se avanzó mucho. En estos últimos años prácticamente nos están sacando un biológico por año, o cada 2 años tenemos una droga nueva con la cual podemos luchar. Se está avanzando tanto, se está bloqueando cada vez moléculas más específicas, interleuquinas más específicas. Entonces, siempre tenemos una visión que cada vez la medicina va avanzando y tenemos más herramientas con las cuales podemos luchar a un paciente refractario. Pero tenemos casos refractarios que vos le ponés lo que le ponés y anda mal, ¿me entendés? Y generalmente son pacientes que ya pasaron por un montón de drogas y que tienen un daño articular, que ya vas a ver que ese paciente ya se le hizo un reemplazo articular, que ya tiene una prótesis, que ya tiene una sobrecarga de medicación, ya usas analgesia muy potente como opiáceo porque no podés controlar el dolor. Sí, es una complicación esas refractarias que vos me decís, que ya pasaron por muchas cosas y que ya viene manoseado con muchos medicamentos. Nos cuesta bastante encontrar el punto justo, pero como decís vos, esto día a día está saliendo medicación nueva, gracias a Dios, y podemos avanzar en el tratamiento, digamos. Hay una pregunta de los panelistas que dice que cómo se actuaría en pacientes que están inmunosuprimidos, por ejemplo, tienen una patología de base, tuberculosis, y tienen que hacer tratamiento de artritis reumatoide. Muy bien. Un paciente con tuberculosis, primero suspendemos todo, porque lo estamos inmunodeprimiendo, y nosotros suspendemos la medicación y que haga el tratamiento de tuberculosis hasta que complete, y recién tratar de reiniciar el tratamiento. No somos muy invasivos en este tipo de pacientes. Tratamos la enfermedad infecciosa en este caso, y después suspendemos la medicación y después reiniciamos un tratamiento. Eso es lo básico. Y lo mantenés con lo básico, con dosis pequeñas de esteroides, antiinflamatorios, pero no le podemos dar drogas que lo van a inmunodeprimir y esta enfermedad como la tuberculosis avance. Incluso la tuberculosis nosotros la pedimos, como tanto el HIV, hepatitis, todo lo demás, como serologías, para previa medicación de un agente biológico, que son puntos a tener en cuenta para seleccionar el paciente también. Claro. Y en pacientes oncológicos, preguntan acá. No, en paciente oncológico también a veces suspendemos, eso ya es de tu especialidad, pero muchas veces tenemos que suspender tratamiento porque no se llevan bien algunas drogas que usamos con la patología que tenga, digamos, el tumor que tenga. Ahí No te es, ayudo un poco yo. sí, Normalmente lo que hacemos es, se intenta mantener, bueno, los tratamientos de las patologías de base como hipertensión, diabetes, pero en el caso de artritis reumatoidea, que se usa el metotrexate, que es hepatotóxico, más la droga que uno pueda llegar a administrar, que pueden llegar a ser hepatotóxicas o nefrotóxicas, en el periodo agudo de un tratamiento que está un paciente
con necesidad de quimioterapia o inmunosupresores o inmunoterapia, no podemos usar esas drogas en conjunto o tratamos de usarlo en dosis bajas e ir controlando estrictamente con el especialista. Sí, en pacientes que tienen artritis reumatoidea severa y que ya han pasado su etapa de tratamiento y están libres de enfermedad, se les autoriza colocar, por ejemplo, inmunomoduladores, biológicos y lo que ellos necesiten para poder controlar. Como dice el doctor, son pacientes que muchas veces uno ve que son refractarios a los tratamientos y que muchas veces se dispara un sistema general, ¿no? La angustia, el estrés, el diagnóstico, más los tratamientos en sí disparan o agudizan la artritis reumatoidea en los pacientes que ya la tienen. Entonces es como que necesitamos manejar opioides junto con corticoides para el control del dolor en la etapa que el paciente está bajo tratamiento. Así es. Como vos decís, esto depende de cada paciente y de la situación que tenga cada paciente. Ahí estoy leyendo otra pregunta que dice, ¿hay alguna medicación contraindicada cuando el paciente está en tratamientos de artritis reumatoidea? Y hay que ver cómo está el estado del paciente. Si tiene una hepatotoxicidad, como vos mencionabas recién, o está recibiendo un tratamiento para tuberculosis, yo le doy un metotrexato, primero, le causo inmunosupresión, segundo, le genero más hepatotoxicidad, ¿ah? Por la isoniazida que reciben parte del tratamiento chocan o potencian en cuanto a la hepatotoxicidad, entonces hay que tener mucho cuidado. Pacientes cirróticos, pacientes con hepatopatías, hay que tener mucho cuidado, pacientes renales, porque también aumenta la vida media del fármaco y causa no solamente nefrotoxicidad, sino hepatotoxicidad y trastornos hematológicos grandes. Entonces hay que tener en cuenta que todas las drogas que usamos como DMARDs son a veces perjudiciales en patologías concomitantes. Entonces, hacer un análisis global del paciente antes de iniciar un tratamiento es clave. Es fundamental. Acá preguntan si los pacientes sin cobertura médica con artritis reumatoidea tienen acceso a los tratamientos, pacientes de hospital. Nosotros en el hospital, gracias a Dios, primero contamos con el equipo, somos de los 5 reumatólogos, 3 trabajamos en el hospital y 1 trabaja en el centro de rehabilitación que está pegado al hospital, y el otro reumatólogo participa activamente en la contención también de algunos pacientes que no tienen la cobertura social, digamos. Nosotros en el hospital contamos con anticuerpo anticitrulinado para hacer el diagnóstico, un lujo hoy por hoy, porque es un análisis bastante caro, tiene un alto costo, pero en el hospital se hace gratuitamente. Y en cuanto al tratamiento, muchas veces estos pacientes no pueden acceder a una droga biológica, pero peleamos por parte del Ministerio de Salud y algunos que tienen el programa federal, que es el PROFE, o Incluir Salud, tratamos de conseguir la droga a nivel nacional, a través del Ministerio de la Nación, también podemos conseguir drogas biológicas, y muchos de nuestros pacientes, aunque ustedes no crean, están recibiendo biológicos y los tratamientos adecuados. Y a veces nos toca que no están cubiertos con lo mínimo, digamos, así que tenemos las contracaras de decir que algunos pueden recibir biológico y otros no reciben la medicación básica. Pero tenemos acceso a la medicación en parte, digamos. Incluso nosotros en el servicio de oncología, gran parte de los pacientes de reumatología, neurología y nefrología que necesitan recibir algunas drogas biológicas o quimioterapia en sí para distintas patologías, hacen el tratamiento en el hospital de día, que es un lugar a donde nosotros administramos la medicación a nuestros pacientes oncológicos, porque son drogas que no se pueden administrar libremente, digamos, tienen que tener un control muy estricto, tienen que tener enfermería avanzada y preparada,
que conozcan las medicaciones, que estén alerta a los eventos adversos en el momento de la administración, porque como bien dijo Sergio, hay drogas que pueden tener una reacción alérgica o algún tipo de evento adverso en el momento de la administración. Es Así así, que bueno, es así, el hospital, hay pocos lugares en Catamarca que tienen cámara de flujo laminar, donde la enfermera que está preparada para esto, porque no es cualquier enfermera, sino que está capacitada para preparar y para administrar este tipo de drogas. No se hace en cualquier lugar. Como dije, hay drogas que usamos que son de alta toxicidad o de alta reacción, en lo cual tenemos que estar en un lugar adecuado para poder actuar de forma rápida y poder contrarrestar las reacciones adversas que tiene un paciente. Gracias a Dios el hospital tiene cámara de flujo laminar, tiene un equipo, yo me saco el sombrero, la provincia tiene una enfermería en este sector muy, muy bueno, muy preparado, del cual uno se siente orgulloso y seguro de trabajar con gente así, y desde que tenemos el uso de biológico por vía endovenosa, nunca tuvimos grandes inconvenientes con el servicio, así que es como ustedes pueden ver que lo hicimos en el hospital, lo hicimos con el gobierno de la provincia, lo hicimos con el Ministerio de Salud, con la accesibilidad que tenemos en algunos casos, que podemos acceder a estos tratamientos, lo hicimos sin ningún inconveniente, pero en algunos casos sí tenemos trabas, digamos, que son burocráticas, de papeles, de no poder conseguir la droga para el paciente. Obviamente que no todo se le puede dar, como dijimos, hay una selección y tiene que ser precisa la indicación del médico y justificarlo bien para poder acceder a este tipo de medicación. lo importante, Sergio, bueno, la verdad que la charla excelente, porque fuiste muy claro con las distintas pautas del diagnóstico, tanto en la parte del laboratorio como en la parte clínica y en las distintas clasificaciones, tanto juvenil como temprano, tardía, todos los pasos que uno puede tener para el tratamiento, la importancia de llegar temprano para no impactar en la calidad de vida, en la parte esta de medir cómo, en la capacidad del paciente. Y bueno, es muy importante que ustedes estén alerta y saber que tienen acceso a la medicación y que ustedes ya a partir de esto pueden tener un conocimiento básico de la patología, pueden intervenir y hacer una derivación temprana también cuando ustedes lo consideren. Bueno, les agradezco a todos, Sergio, muchísimas gracias por la charla. Yo quiero agradecerle a ustedes y que el concepto claro es que ustedes pueden hacer el diagnóstico, pueden tener la primera intervención, pero derívenlo al reumatólogo, por eso es el especialista indicado para seguir esta patología, que hagan el diagnóstico precoz, es el incentivo nuestro para que puedan determinar y puedan diferenciar entre una artritis infecciosa, entre una artritis psoriásica, entre una artritis por microcristales, que sepan que la artritis reumatoidea tiene nombre y apellido y tiene características especiales que se van a ver orientados, por lo menos en algunos la van a tener muy clara y la van a poder derivar a tiempo para que el paciente no ande dando vuelta, llegue a tiempo, se le pueda efectuar un tratamiento precoz y adecuado de este paciente. Así que ese es el concepto que yo quiero que quede, sobre todo gente que a veces no tiene el acceso, no tiene anticuerpos para hacer, pero que tenga la clínica como herramienta fundamental, que aplique lo que sabe de la clínica, digamos, de cómo puede estar la articulación, si palpó, si es simétrico, si es pequeñas articulaciones, si tiene la rigidez mayor de 1 hora. Bueno, son datos que nos van a influenciar mucho en el diagnóstico correcto y en la derivación precoz. Bien, acá solamente agradecimientos, que es un genio, que es muy claro, que gracias por la charla. Bueno, ¿qué más decirte, Sergio? Muchísimas gracias por la participación. Bueno, para nosotros es un orgullo, pues, de nuevo, decir, trabajar de esta forma, de poder empezar a incluir a más especialidades, tocar temas específicos, porque esto es básico, pero yo creo que con el tiempo se va a ir depurando y ya vamos a ir más hilando fino, dando charlas de alto conocimiento científico, para poder abordar temas más específicos, porque dentro de la artritis tenemos
dentro de la artritis reumatoide, millones de temas para tocar puntualmente. Esta es una visión global, subjetiva que yo les di, de cómo veo yo, y algunos conceptos que tienen que quedar claros, que es lo fundamental de esta charla, digamos. Pero agradecidos con todos ustedes que dan la oportunidad, que hacen la formación continua del médico. Creo que se debe trabajar en esto. Creo que los catamarqueños nos merecemos tener una medicina de primera, tenemos profesionales de primera, y poder expandir estos conocimientos al interior, a la atención primaria de la salud. Y bueno, se está trabajando en esto, hay ideas, no solamente trabajar con los médicos, yo también ya voy a elevar la propuesta al colegio médico para tratar de hacer charlas educativas a pacientes, ya que podemos reunirnos con grupos de personas que no mayores a 30, pero poder empezar a volcar conceptos básicos a la población, y esto me gustaría hacerlo con el círculo del colegio médico, para poder abordar un tema muy importante que también es el rol del colegio médico, darle algo a la sociedad, no a los colegas solamente, sino darle algo a la sociedad, que ellos puedan tener este tipo de conocimiento por parte de todas las especialidades médicas, digamos. Sí es, Sergio, brillante la verdad, y sí estuvimos charlando esta idea de poder transmitir también y tener llegada hacia los pacientes, para que puedan tener el espacio de preguntar, de sacarse las dudas, de perder el miedo, de también saber que tienen acceso a los tratamientos, a las medicaciones, que no se tienen que ir a otra provincia. La verdad que muy bien. Y bueno, queremos invitarlos a todos que continúen con este módulo de reumatología. La próxima clase nos espera el doctor Guaraz, va a disertar lupus eritematoso sistémico, así que los esperamos a todos con el entusiasmo. Está libre para que hagan las preguntas durante la charla. Volver a agradecerte y agradecer a todos los panelistas que están presentes, y que esto sea el inicio de un año provechoso, con mucha formación para todos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, hasta luego, que anden muy bien. Gracias a todos. Buen fin de semana. Nos esperamos el viernes 11, entonces. Muy bien. Gracias, Sergio, que descanses. Nos vemos, hasta Chao luego. a todos.